A lo mejor usted no pudiera responder estas 2 o 3 preguntas o cuestiones o polémicas que traigo aquí, pero por lo menos sí se lleva claro cuáles son las polémicas fundamentales que discute hoy el seno de esta juventud que tenemos aquí. Y pudiera parecer que me estoy un poco divagando, o tal vez apartando de la idea principal de este encuentro, pero no, todo tiene que ver de una manera u otra. Por ejemplo, ¿por qué el comercio interior interno de todo el país ha migrado al peso convertible cuando nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros campesinos cobran sus salarios en moneda nacional que tiene 25 veces menos poder adquisitivo? O sea que un obrero tiene que trabajar 2 o 3 jornadas laborales para adquirir un cepillo de dientes. Por ejemplo, el aseo personal, todos los recursos, la ropa. Digamos, a lo mejor yo represento a un pueblo que es tal vez de los más atrasados de Cuba. Yo soy del campo de Puerto Padre de las Tunas. Y por tanto mi perspectiva, que vivo rodeado de cañaverales y demás, tal vez no es la misma de un lugar donde a lo mejor esté más organizado y más asequible determinadas cosas. Pero bueno, un poco para que se entienda. Segunda cuestión, ¿por qué el pueblo de Cuba? Me refiero, cuando digo pueblo de Cuba, no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo. Digamos, yo no quiero morirme sin ir al lugar donde cayó el Che, allí a Bolivia, y me dedico toda mi vida a sembrar ajo, digamos, allá en un municipio de Las Tunas, y tengo, digamos, no sé, 30.000 pesos en el banco, eso convertido es, no sé, $1.000. Y el pasaje a Bolivia de ida y de regreso vale 200 para allá, 200 para acá. Y yo quiero ir con mi familia, llevar a mis hijos ahí, a homenajear el lugar donde cayó el Che. Esa posibilidad viable, porque a ver, nosotros nos preguntamos algo, en los años 1800, nosotros estudiamos la historia que Martí viajó Tampa, Cayo Hueso, hizo una expedición tremenda. Fidel, un poco más adelante, viajó a México, volvió, Mella fue a México, y entonces, si en aquellas condiciones hace 100 años, que me imagino que los sistemas de transporte eran mucho menos sofisticados, habían barcos a lo mejor, hoy, siglo XXI, 2007, hay que ver si la logística realmente ha mejorado, ¿no? Si tenemos más medios. Yo le voy a contar una anécdota, vamos a hablar de cosas reales aquí. A mí, hablar de este instalador de cable de teléfono fue una realidad hace unos meses. Yo estaba en una discusión y lo estaba matando. ¿Por qué si tu gobierno es tan bueno como tú dices y tu país es tremendo, por qué tú tienes no sé cuántos estudiantes estudiando medicina en Cuba y no pueden estudiarlo en tu país? Tú que dices que el mío es el más malo, y estamos, que es tremendo. Me dice, bueno, pero yo instalo cable de teléfono aquí y mi familia todos son doctores, máster en ciencia, ingeniero en Cuba y los mantengo yo desde aquí. Pero además te voy a preguntar algo. ¿De dónde tú eres? No, yo soy de la provincia, Las Tunas, y de Cuba. ¿Qué tú me dices de Varadero, compadre? Oye, me encanta Cuba, qué bueno está eso. Es verdad que yo no le pude hablar nada de eso. ¿Qué tú me dices de Viñales? No, tampoco sé nada de eso que tú me estás hablando. ¿Qué me dices de Tropicana? No, mucho menos. Y así me son 200 cosas que tuve que desinstalar la red y decir, bueno, se cayó porque... ¿Viste? Comprendo, me maravillo y aprecio que sea preocupación de los jóvenes cubanos la posibilidad de visitar las pirámides de Egipto, de viajar a Bolivia, etcétera, porque igual que hemos adquirido tantas cosas, es justo que soñemos en esa magnitud y demás. Nadie lo hace en el planeta, amigo mío. Hay que hablar de viajar como un derecho. Sí, pero ¿cómo un derecho tú lo ejecutas? ¿Cómo tú lo concretas? Los que van a Egipto a ver las pirámides, ustedes los ven en las películas esas de el inspector Poirot, va un gran yate de lujo, etcétera. Ahí no creo que muchos tuneros hubieran visitado ese país en el pasado. Para viajar hacen falta una serie de cosas. Hace falta un pasaporte, hace falta una visa, hace falta los medios para transportarse que cuestan dinero. O sea, no, yo también estoy de acuerdo con que todos podamos viajar lo más posible si todo el mundo
los 6.000 millones de habitantes pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así? El que tú vayas a un servicio militar, el que tú vayas a una escuela al campo, tú estás dando tu granito de arena por tu país. Es un país económicamente bloqueado. Ustedes piensan de otra manera, pero el presidente que ha tenido Cuba, yo nací en el año 69 y el presidente que yo conocí en Cuba se llamaba Fidel Castro y hasta que murió era Fidel Castro. Y yo te voy a decir una cosa, yo en el año 60, cuando yo nací, en el año 70, 71, 72 y en el año 76 y en el 80. Eh, yo me acuerdo que yo era niño y pasaba, por ejemplo, te voy a poner una cosa sencilla. Yo vivía en Siboney, pasaba el camión de la leche, repartiéndole leche a todas las casas. A todas las casas los litros de leche, no sé qué. Tú ibas al Minimá, como le llamaban en aquella época, y había yogur, y había queso, y había mantequilla, y había jugo vulgar, y había melocotón, y había de todo. Y tú dices, coño, compadre, que si hubiera cambiado el presidente, hubieran dicho, ah, esto pasó porque el presidente que teníamos antes se había todo. El presidente siempre ha sido el mismo. Y no es que él sea un hijo de puta que él haya dicho, disculpa la palabra, no es que haya sido un cabrón que haya dicho, voy a quitarle la luz a la gente porque me da la gana, le voy a quitar la comida a la gente porque me da la gana, es por la situación económica de Cuba. Desgraciadamente, siempre hemos estado bloqueados económicamente, pero gracias a la Unión Soviética que nos ayudó muchísimo a que tuviéramos un poco para que en Cuba habían hasta proyectos de vivienda, de industria, de muchas cosas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La historia que ha pasado. Estados Unidos nunca le ha quitado el dedo a Cuba, siempre ha estado perjudicando a Cuba, siempre ha estado perjudicando a Cuba. Entonces, ¿qué pasa cuando se cae el renglón fundamental que tenía Cuba, coño, que ayudaba mucho a Cuba? Los rusos ayudaban mucho, la Unión Soviética en aquella época, ayudaban mucho a Cuba, compadre. Y venían muchas cosas de la Unión Soviética y gracias a eso teníamos muchas cosas. Ok, Pero al pero caerse vamos, eso, te nos va a propongo, ahogar, nos vamos a ahogar, mira, hermano. te, Sí, te dime. estoy contando 4 minutos, es bastante, pero Sí, vamos a ir, yo te propongo que vayamos sí, por partes. sí, La está bien. primera parte, me gustó mucho esta frase que tú dijiste al inicio, que tú creciste y desde el 70, 71, y creciste y siempre viste al mismo presidente. La pregunta sería, ¿tú Sí. crees que eso es bueno? Porque Yo, fíjate, para mí sí, ok, para mí sí, para porque ti sí, pero tú sabes por fíjate, qué. Sí, fíjate dime, que dime. hay otra cosa, tú dices, se cayó la Unión Soviética. La Unión Soviética no se cayó, la Unión Soviética la tumbaron los pueblos. Y la, Bueno, y la se tumbaron derrumbó, sí, se precisamente, derrumbó el campo socialista, ok. mira, a ver, el campo socialista era Ujú. todos los países que Rusia colonizó en la Segunda Guerra Mundial por la fuerza, porque supuestamente iba liberando, pero iba poniendo la bandera de Rusia. Yo le gano al ejército alemán, pero ahora tú eres mío. Entonces, todos esos países ya vivieron lo que tú me estás diciendo y no lo escogieron. Había la mantequilla, había no sé qué, sí, pero por tener una Biblia bajo el brazo ibas preso. No podías elegir a tu gobernante. Por ser gay estabas embarcado. Había una tristeza del carajo. ¿Tú has visto la ¿De película La dónde? vida de los otros? Este De, vigilando al otro, el otro vigilando al artista, el hermano vigilando al hermano, el otro haciendo no sé qué. mira, La gente cruzando el muro sí. por los huecos, por los cables, por el esto, el otro. O sea, ese paraíso realmente, que en Cuba también, a lo mejor en la misma época que tú estabas comiendo mantequilla, estaban sancionando a Padilla, a Cabrera Infante, al otro, estaban censurando libros, literatura, estaban censurando películas, se estaba yendo la gente por Había Boca una Camarioca, etapa por en el otro lado. Cuba, Entonces, había una etapa en Cuba, estás Eliezer, mirando la mantequilla y el queso, pero te estás perdiendo un amplio Eliezer, espectro de situaciones que son mucho más grandes. Eliezer, tú sabes la historia de Cuba, Eliezer. Tú Bueno, sabes la historia de Cuba, el auge que, tú sabes cuando triunfa la revolución, el auge revolucionario que había en el triunfo de la revolución. Tú sabes muy bien que no, y se hicieron cosas que Fidel lo dijo en la rectificación de errores, se cometieron muchos errores, pero en ese momento histórico que se hizo, no se pensaba igual. Hoy en día se piensa diferente y no me vayas a decir que el partido es diferente. Sigue siendo Cuba socialista, un país libre y soberano, sigue siendo el mismo y pero ¿a qué sigue tú le siendo el llamas, mismo a qué tú le llamas un país libre donde a un Cuba, mi profesional hermano. no puede Yo le emplearse llamo libremente? libre y Mira, soberano no, no, a mi país, a vamos a mi ver. tierra, hermano. Mira, vamos a ver. Yo soy un Sí. esclavista y tú eres otro. Un ejemplo que te pongo. Los esclavos míos son libres de ti, pero son esclavos míos. Entonces tú dices, perfecto, Estados Unidos es un imperio,
Somos libres del imperio, pero somos esclavos de la familia de Fidel, de Raúl y del otro. Entonces tú dices, bueno, Yo libre, no te he libre no dicho, eres. yo no me he sentido Porque si nunca fuera, esclavo de Fidel y de no, Raúl no, Castro. Yo no. nunca me he sentido así, Eliezer. Déjame decirte que yo tenía chinchilitas que nunca se sintieron presos, porque nacieron así. Y si yo los soltaba de las aulas, les dejaba la jaula abierta y entraban de nuevo. Yo Ahora, vivo fuera de Cuba, Eliezer, y yo no me siento en ningún momento yo, al contrario, yo no siento, mira, yo llego a pero Cuba y se entonces aquí te siente. sientes menos libre que en Cuba. Mira, Eliezer, no Porque estamos no hablando tiene lógica que mira, que me esté fuera siento entonces. igual aquí, mira, escúchame, me siento igual aquí que en Cuba. La única diferencia es que aquí vivo con terror, con miedo. Aquí se vive. A mis hijos yo no los puedo dejar sueltos. Yo llego a Cuba y tú ves que mi hijo lo meto en cualquier mercado y tú lo ves llamándolo y mi hermana me dice, oye, ¿para qué tú Y lo dónde llamas? es eso? Y yo, porque estoy preocupada, porque lo tengo en la mente en el tuétano, Pero que me ¿dónde, vayan a robar a mi hijo para robarle órganos. pero Y dónde eso tú vives? pasa, Eliezer, en estos países fuera de Cuba. Y eso en Cuba no pasa, mi hermano querido. A Eso ver, no pasa allí. pero escúchame, Y en estos países sí pasa, pero hermano. ¿dónde tú Entonces, vives? ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos? Yo no quiero eso para mi país. Espérate, Yo no escucha, quiero eso para mi país, mi no te hermano. aceleres, no te aceleres. No, sí, está bien, está bien. Ok, Ok. ¿dónde tú vives? Yo estoy en México, hermano. En Monterrey yo Ok, vivo. tú estás en México. Ahora, Sí. mira, a ver cómo te digo esto. Cada país tiene una serie de problemas que debe resolver, ¿no? Pero hay problemas y problemas, Sí, ¿verdad? sí, hay problemas y problemas. Por ejemplo, México, Crimen organizado no es una cosa. no, Un no, no, crimen no, organizado, tú me ese es tremendo, disculpas, pero eso no se lo deseo a nadie, hermano. no, no, ni yo Eso no se lo deseo tampoco. a nadie porque te desgracian tu vida, hermano. Pero Y ahora ahí sí se te jodió yo te tu vida. pregunto, a Y ahí ver, ni político, ni ok. país, ni nada. Se te Ahora jodió tu vida. yo te pregunto lo siguiente, ¿en Costa Rica existe ese problema? Hermano, yo estoy en México, hermano. Yo no sé de Costa Pero Rica, la ni sé de pregunta que yo Panamá, ni te la sé hago con lo siguiente, el Me hecho de que imagino en que Cuba, también tienen que existir muchos problemas de eso, Eliezer. Me sí, imagino pero que tienen que bueno, existir muchos de pues esos te problemas. lo imaginas, pero no tiene que ver nada las estadísticas con México, pero te puedo preguntar, ¿en Canadá existe ese problema? No, no existe. Entonces, Creo que no. bueno, Puede ser que exista, pero muy aislado, ¿no? Puede ser, no sé. entonces queda demostrado Ujú. que se puede tener democracia, pluripartidismo, economía libre, leche y queso, toda la que tú quieras. Te pregunto esto porque lo que yo he podido vivir en experiencia propia es que la ley en Cuba se disuelve en el momento en que ya le toca a una persona en particular juzgar qué son los intereses generales de la nación. La teoría mía es que ellos ni vieron mi computador, ni pudieron sacar nada de ningún otro lado porque un mouse no contiene información, por lo que he dicho antes, pero simplemente a veces hay una orden de decir, decomísale a fulano, y tú que eres una persona informada, puedes ver que todos los días hay un problema en el aeropuerto de Cuba con los opositores cubanos, que aparte vamos a hablar de la ley de la que tú mencionabas, el derecho al libre tránsito, que lo estipula la Constitución cubana, y me gustaría que tú me explicaras qué significa estar regulado, que todavía no se lo han aplicado a ningún cubano. Cuando yo voy al aeropuerto me dicen, tú no puedes viajar. ¿Por qué? Porque está regulado. ¿Qué significa que estoy regulado? Número uno, me decías intereses de la nación y voy a responder punto por punto. Intereses de la nación, independientemente de tus intereses individuales, de tu ideología, de las mías particulares, la nación cubana, cualquier tipo de nación tiene intereses generales que la caracterizan. Pero, por ejemplo, ese es mi punto. ¿cuáles Número son? dos. No, pero ahí no me estás respondiendo. Tú me estás diciendo que existen, pero ¿cuáles serían? Pues los intereses generales de la nación, uno de los intereses generales de la nación, el bien común, la soberanía, velar por la por la estabilidad del país. Son muchísimos intereses. El primer interés general que tú pones, que es el bien común, que sería pero el déjame, bien para todos. por ejemplo, pero por ejemplo, yo ¿no? te doy una respuesta, déjame seguir con las otras respuestas que te tengo, y entonces tú me dices, mira, en esto yo te tengo que decir algo. Y así para nosotros entonces ir avanzando. Me dijiste, ¿qué cosa es intereses generales de la nación? La palabra lo dice, generales. Y yo te dije, intereses generales de la nación, la soberanía, velar por la soberanía del país, velar por la estabilidad del país, velar por el bienestar del país, pero te estoy hablando de manera macro, de manera general, independientemente de los intereses que yo como ciudadana, que tú como ciudadano puedas tener. Vale. Esos intereses generales de la nación. Ahora, de eso que yo te dije, cuando yo termine la respuesta, tú me dices, mira, yo no estoy de acuerdo con este. Explícame este, y yo tengo discordancia contigo en este. Lo que yo te voy a decir, sigue para adelante, dale. Artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución no habla del carácter socialista de la revolución. El artículo 5 de la Constitución dice que el partido organiza y orienta.
no habla del carácter ¿Y cuál es el que socialista de la dice que el revolución. partido es la fuerza superior? El artículo 5, pero no habla del, pero el artículo 5 habla del partido como fuerza suprema de la nación. ¿Eso es lo que te estoy diciendo? Como una fuerza que organiza, que orienta, pero no habla del carácter socialista de la revolución. Yo no hablé del carácter socialista. Yo lo que te dije fue tú me dijiste, el artículo 5 es casi el artículo 5 es casi fascista porque impone un sistema, el socialismo. No es porque imponga un sistema. Yo dije lo mismo que tú estás diciendo. El artículo 5 o el 3 o el 4, el que sea. Hay un artículo en la Constitución el 5. que dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior del Estado y del gobierno y que organiza el esfuerzo del Estado para construir la sociedad socialista. Estoy palabreando, pero es eso mismo. Entonces, hacia los... Sí, está bien, está bien. Sociedad, okay. Ahora, yo como cubano, que no me siento identificado con el Partido Comunista, fíjate, no tengo la opción como, porque tú haces mucha referencia a que todos los países, pero en la mayoría de los países yo tengo otras opciones. Entonces, y yo no me siento identificado por el Partido Comunista. Realmente vivo un apartheid en ese sentido, porque incluso cuando se da un caso de corrupción contra el Estado, del cual yo soy parte y soy contribuyente y pago mis impuestos, nada más se le pone el video en los cines a los que son militantes del partido. Y como yo no soy militante del partido, yo ni siquiera me entero de quién me robó. Con respecto al partido, que me dijiste, yo no me siento identificado, por ejemplo, con el partido comunista. Yo considero que es fascista, porque el fascismo, cuando vemos el significado, significa creer que alguien por su raza o por su ideología, por todo eso, es superior a los demás. Entonces, y en base a esa ideología, el mundo le ha costado millones de vidas. Entonces, cuando una constitución dice que el Partido Comunista, que por definición el partido es una parte, fíjate, por definición, el partido es una parte, que es una contradicción de la constitución. Si se prohíben los partidos políticos, deberían prohibirse todos. Dejemos el parlamento nada más y punto. Si no se puede hacer propaganda política, no la puede hacer nadie. O sea, porque si tú tienes un solo partido haciendo propaganda, tú estás violando tu propia constitución. ¿Qué sería para usted? ¿Qué sería fracasar como presidente de la República de Cuba? Lo que hizo Fidel Castro. ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro? Tener, como nadie lo tuvo en la vida, todos los poderes. Al principio incluso el apoyo de gran parte de nuestro pueblo, toda la confianza, todos los medios a su favor, y hacer la charranada de incumplir una por una todas las cosas que prometió en su proceso de ascensión al poder. En la historia Max Olvera, en todos lados prometió elecciones libres en 6 meses, que la gente no iba a emigrar más, que íbamos a tener más leche que Suiza, más queso que Francia, más esto que sé yo. Eso yo le llamo fracasar, incumplir todo. O sea, digamos que usted en un término de 4 u 8 años en Cuba, si las cosas siguen como están, ¿usted se consideraría un fracaso como presidente? Si en un año no hay una mejora sustancial, yo me consideraría un fracaso. Porque para mejorar Cuba, en una semana, ya mejoraría bastantes cosas. Ahora, digamos que después de 4 u 8 años, ¿verdad? Su administración o la gran mayoría de ese pueblo ve ese cambio que quieren, ¿verdad? Y ese pueblo y su administración dice, Eliezer, todo va marchando bien después de 4 u 8 años. Digamos que es reelegido 2 veces, 8 años. No, reelegido una vez. O una vez. Después de esos 8 años, el pueblo y su administración no quiere que usted se vaya. ¿Cuál fuera su explicación para ese pueblo? Mi explicación es que no tiene por qué haber explicación. Simplemente hay que cumplir la ley y hay que cumplir la Constitución. La Constitución debe decir que un presidente puede ser electo por una vez. Por tanto, como diría el gran Oscar Arias, presidente de Costa Rica, premio Nobel, la democracia existe cuando alguien hace sus maletas. Y ese alguien es el presidente. Entonces, el día que toca salir, no hay ni que dar explicaciones, ni hay que explicar por qué, ni hay que hacer asamblea, hay que hacer las maletas y de una manera natural y hermosa y bella, entregar la batuta, entregar el cinturón, darle una palmadita en el hombro y desearle suerte al próximo presidente o presidenta. Bueno, usted dice que no hay que hacer, que no hay que explicar, sí hay que explicar, porque hay veces que los pueblos se acostumbran al buen manejo que están haciendo los presidentes. Y de eso hay ejemplos en la historia, como fue el primer presidente de Norteamérica, George Washington,
que al final de su mandato las personas no querían que se fuera. Igual pasó con el presidente de Obama, al final de su segundo mandato, las personas tampoco querían que se fuera. Y él en uno de los rallies que hizo, explicó al pueblo el por qué no podía conseguir. Bueno, si eso hubiera sido así, hubieran elegido a Hillary. No, eso no tiene nada que ver. Y tiene Obama, que ver porque Hillary le iba a dar continuidad a la gestión de Obama, pero bueno, ese no es el punto. Si Obama no es Hillary. Pero bueno, no importa. Si hay que explicarlo, yo te busco a ti para que tú lo expliques y ya está. No, yo no voy a ser el presidente, hermano. Yo lo que no quiero es un gran intelectual, un historiador, una persona capacitada para explicar a los pueblos por qué eso es malo. No, yo solamente voy a ser un miembro de ese pueblo que no quiere otra dictadura de 60 años para ese pueblo. Perfecto. Aún cuando la economía marche a su mejor. Yo estoy de acuerdo contigo. No hay problema, ¿no? Otra pregunta. Cuando usted, digamos que se hagan elecciones y el pueblo lo elige a usted, ¿verdad? Usted va a jurar esa bandera que tiene detrás. Usted va a jurar defender esa bandera, ¿verdad? ¿Usted me pudiera decir en qué año fue confeccionada esa bandera y lo que significa ese triángulo rojo? No, yo te lo pudiera decir, pero no tengo deseo de decírtelo, porque esa ya estás cayendo en la misma pesadez de siempre. Si tú tienes ese conocimiento, lo quieres compartir de buena fe, quieres darme una lección de cómo es la bandera, tú me dices, Eliezer, yo le puedo explicar a los que nos están viendo el significado de la bandera, y yo te digo, querido hermano, explíquele a todos los que nos están viendo el significado de la bandera porque es muy interesante, pero no me vengas tipo test. Usted sabe, usted no sé qué, porque yo te puedo decir a ti, usted sabe cómo funciona el kernel de un microprocesador, ¿me lo puede explicar? Entonces, no nos pongamos pesados. Pero es que yo no voy a ser informático. Yo no voy a ser informático. Yo no soy historiador. Pero usted va a ser presidente y va a jurar defender la bandera. Y usted necesita conocer lo que significa esa bandera, ¿verdad? Yo voy a defender la bandera como símbolo de unidad de nuestra nación y símbolo de nuestras luchas, de nuestros sueños, se haya fundado el 2 de octubre o se haya fundado el 3 de noviembre, porque yo creo en el símbolo. Pero es que no puedes creer en el símbolo si no lo conoces. O si no, de creer por creer, yo creo en una botella vacía que tengo arriba ahí del mostrador. Yo creo que yo lo conocía algo, pero escuchando hasta la saciedad las explicaciones que usted y algunos colegas suyos han dado, ahora creo que la conozco más. Honestamente, no considero necesario volver a hacer la historia. Es que no tengo deseos de que usted me inspeccione acerca de mi conocimiento de la bandera. Si usted quiere decir algo, dígalo y ya. Yo no lo estoy inspeccionando. Yo solamente quiero preguntarle si usted conoce la bandera, ¿sí o no? Sí, la conozco. Sí, la conoce. ¿En qué año fue fundada la bandera? No, ya la conozco. Ok. No la conoce. No es lo suficientemente virtuoso para decir que no la conoce, ¿verdad? Bueno, pues listo. Mire usted que empezó haciendo preguntas muy interesantes. La última pregunta, hermano. La última pregunta. Última pregunta, hermano. La fecha de la fundación de la bandera, ya no soy un hombre virtuoso. Bueno, pues yo creo que usted como psicólogo o como selector de la virtuosidad, usted es muy malo, porque realmente, yo no soy ni psicólogo. En caso de que yo no conociera cualquier fecha histórica, ¿usted sabe cuántos milisegundos yo necesito para enterarme? Entonces, creo que usted, su instrumento de medición es un poco... Hermano, yo soy, un ejemplo, digamos que yo soy médico, ¿verdad? Cuando yo voy a ocultar un paciente, ¿usted cree que yo puedo ir a una computadora a buscar cómo suenan los pulmones cuando están enfermos o cuando están saludables? Déjeme decirle que los médicos que yo conozco, que son muchos, constantemente están encima de la computadora y del teléfono y de todos lados, porque la medicina es una ciencia viva. Y dice, coño, no me acuerdo si para 3 libras eran 2 esto un veterinario, y lo busca ahí, no hay ningún problema, porque eso se llama humildad. Yo no soy una computadora y no necesito guardar en mi cerebro mi número del social, el esto, el otro, la fecha, tal. Yo me llevo las esencias. Y si necesito consultar algo, tengo una biblioteca enorme que puedo buscarlo, rectificarlo, a no ser que usted tenga la biblioteca del mundo de Alejandría en su mente, pero usted es un superdotado, yo no. Ok. Última pregunta, hermano, última pregunta. Usted está en los Estados Unidos, ¿verdad? Y yo pienso que usted deba saber que en Estados Unidos se respeta el pensamiento de los padres fundadores. ¿Usted me puede decir a mí, para usted, quiénes son los padres fundadores del pensamiento cubano y cómo lo va a defender una vez que usted sea presidente? Yo creo que
en el pensamiento, bueno, primero me gustaría preguntarte a ti, porque yo no puedo explicar algo que no hemos tú y yo conceptualizado bien. ¿Qué es para ti el pensamiento cubano? El pensamiento fundador cubano. ¿Quiénes enseñaron No, yo te hice una a eso? pregunta concreta. ¿Sea Escúchame, el fundador o no fundador? escúchame, ¿Qué es para ti el pensamiento cubano? escúchame. En Cuba, en los años 1800, no se había fundado ese sentimiento de cubanía. Yo pienso que usted sepa eso, ¿verdad? En Cuba estaban los indios primero, llegaron los españoles y comenzaron a traer africanos. Allí no se conocía Cuba. El cubano como tal, ahí no existía, ¿verdad? Eran o españoles, o negros africanos, o indios los poquitos que habían, ¿verdad? Hubo alguien o hubieron algunas personas que empezaron a defender el sentimiento de cubanía como tal. Yo le pregunto, ¿usted conoce quiénes fueron esas personas y cómo los va a defender una vez que sea presidente? Mira, yo creo que Félix Varela, José Antonio Saco, ¿cómo se llama? El de la educación, el que hizo grandes aportes a la educación, que ahora mismo no me viene a la mente. El propio, incluso Mendive probablemente tenga algún aporte. El propio Martí, me imagino que tiene aportes a ese pensamiento. Yo creo que existen un grupo de personas, 5, 6 o 10 personas, que fueron los más notables. Existen otros con aportes menores. Y creo que existen hoy personas que están aportando al pensamiento cubano. Porque el pensamiento fundador es importantísimo porque es precisamente de donde parte el pensamiento o el sentimiento, que es más importante, de sentirse cubano. Pero creo que cada uno de los negros criollos, que ya se sentía que no era ni español ni era africano, que sentía a Cuba como una patria que lo vio nacer y sentía por sus problemas y quería una independencia y luchó por ella, es parte de ese aporte. Yo, de todas maneras, cuando veo una discusión política en cualquier país del mundo, evidentemente existen algunas referencias al pensamiento fundador, como usted le llama, a la Constitución, pero evidentemente eso no es el 90% del debate, que es la diferencia que tengo con ustedes, porque cuando hay un político aquí que estamos discutiendo que si va a haber más tráfico con el hotel aquí en South Beach, o que si hay que buscar más agua dulce, o hay que hacer tal cosa, yo lo que quiero es que ustedes en algún momento, un poquito que salgan de ahí y empecemos a discutir la actualidad y lo que está pasando. Si tú quieres no hay problema, partimos de los fundadores, pero lo que pasa es que ustedes como que giran en círculo, ¿no? Y entonces, y vuelve para la bandera y vuelve para el padre fundador, sí, pero hay que resolver ahora mismo cómo vamos a resolver la presa de Areguanico, que está al 80% de la capacidad y hay que desviar eso por otro lado. Entonces, si fueran un poquito más operativos de pensamiento, estuviera bastante más cómodo la cosa, ¿no? Una pregunta, cuando usted dice ustedes, ¿a quién se refiere? ¿A los defensores del pensamiento fundador? No. A los aburridores del pensamiento fundador. Estás hablando sobre lo de la Internet en Cuba. Ah. Para mí es un logro muy importante que beneficia a todo el pueblo cubano. Ya se han dado los primeros pasos y yo estoy convencido de que poco a poco todo el pueblo cubano va a tener acceso a la Internet. Lo que me sorprende para mí, Eliezer, es que para el día de hoy, en pleno siglo XXI, en un país procapitalista como el que es México, solamente el 25% tenga acceso al Internet. Si tú vas a los pueblos, a las ciudades profundas de México, la mayoría de gente no tiene acceso al Internet. Y a cualquier país de Latinoamérica que tú vayas. Yo soy peruano, ¿me entiendes? Para que la gente pueda tener acceso al Internet en sus teléfonos, no cualquiera lo tiene, no cualquiera lo tiene. Y el Internet es sumamente caro, mucho más caro que incluso lo que se está pagando en Cuba. Entonces, para mí, ya que Cuba haya dado ese paso a darle Internet a los teléfonos móviles, a los móviles, ¿me entiendes? Es un gran paso. Y eso para mí es bueno. ¿Por qué? Porque el cubano de allá, el cubano que está en Cuba, se va a informar
de todas las atrocidades, de todas las cochinadas que sucede en los países latinoamericanos. Se va a informar así, lo va a ver en vivo y en directo, todas las cochinadas, los asesinatos, esas fosas comunes que encuentran todos los días, los feminicidios, el rapto de niños, la trata de personas, roban y asesinan a mujeres, niños y le sacan sus órganos. Eso se ve todos los días y el cubano de Cuba no sabe esas cosas de repente. Ahora con el internet se va a enterar de todo eso y va a valorar más la revolución cubana. Esa seguridad que no hay en Perú, esa seguridad que no hay en México, esa seguridad que no hay ni siquiera en Estados Unidos. Okay. Porque te aseguro. Bueno, vamos a ir, ahora paso por parte por parte. A ver, Eliezer, aquí tengo los datos de internet en todos los países de Latinoamérica. ¿Cuánto tú me dijiste que había de internet en México? 25% es lo que tienen acceso. Eso es falso. ¿Me entiendes? Absolutamente. Mira, si tú vas a México. Te voy a dar los datos ahora mismo de la... A ver, dame los datos, a ver. Sí, mira. En México, 48.1%. En Perú, 67%. Norteamérica, 95%. Europa, 85.2%. Oceanía y Australia, 68.9%. Latinoamérica y el Caribe como conjunto, 67%. Ahí entra Cuba, que baja bastante el porciento ese porque tiene solo 4%. O sea, Cuba le baja el nivel a todo el Caribe. Oriente Medio, donde están las dictaduras religiosas y las cosas más graves, tiene 64.5%. Asia, 48.1%. África, 35.2%. Voy a hacer caso a lo que tú has dicho y no voy a poner en duda lo que tú estás leyendo. ¿Me entiendes? Mira, como me acabas de decir, en México, un país procapitalista, que todos sus gobernantes han sido procapitalistas. Tiene el 40%, tú lo acabas de leer. ¿Cuántos millones de habitantes tiene México? Mira, así tenga 11 millones de habitantes o tenga 500 millones de habitantes. Es para demostrarte esos políticos ineficientes de México, cuántas Cubas ya han conectado a internet. Porque Cuba nada más que son 11 millones. Y México tiene... tiene grupos, pero fíjate, no tiene gente metida en la selva que además no quiere internet. O sea, entonces, Cuba, dime. Fíjate, el Producto Interno Bruto de Cuba y de México es totalmente diferente. No puedes, en ese aspecto... ¿Quieres ir al Producto Interno Bruto para que veas que probablemente en per cápita Cuba tenga mejor PIB que México? Eso no va a cambiar, brother, el porcentaje de la población que tiene acceso al internet. De un país procapitalista como México, que es un país sumamente rico en recursos naturales, que Cuba no tiene ni siquiera, te garantizo, Cuba no tiene ni siquiera el 10% de los recursos naturales que tiene México. No lo tiene. Y sin embargo, ese país procapitalista, ese sistema procapitalista que tú tanto quisieras para Cuba, no ha logrado en tantas décadas llevarle internet a todos sus pueblos. ¿Quién tiene más recursos naturales, México o Japón? México. Claro. Recursos naturales. Claro, México. claro. Y Cuba tiene más recursos naturales que Japón. Y Japón tiene internet japonés. Y te agradezco que hayas dicho eso, Eliezer, te agradezco que hayas dicho eso. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Cuba ha logrado tener, me entiendes, uno de los mejores sistemas de salud, incluso con el bloqueo? Pues no tiene sentido, porque es mucho más fácil lograr la conectividad. Mira, es mucho más fácil lograr la conectividad de todos los cubanos a internet, que viene siendo un municipio de otros países, incluso una provincita de México. Es mucho más fácil conectar a todos los cubanos a internet que tener el sistema de salud que tú dices. Y entonces, ¿por qué es que no? Yo te digo que es más fácil. Aún así, yo te digo que es más fácil, Eliezer. ¿Sabes qué sería más fácil si de verdad quieren hacer algo por el pueblo cubano? Y te lo digo, porque tú eres cubano. ¿Sabes qué? Que aboguen de verdad todos por el fin del bloqueo. Para que
el joven estadounidense pueda ir libremente a Cuba y pueda ver la realidad allá del pueblo cubano. Y el pueblo cubano pueda tener acceso de viva voz del joven estadounidense, de cómo se vive aquí en Estados Unidos también. Que hay ese intercambio de persona a persona. ¿Por qué siempre hay que pensarlo a través del joven estadounidense, del profesor estadounidense, del ciudadano estadounidense? ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no pueden venir los jóvenes cubanos a Estados Unidos a ver lo mal que se vive en Estados Unidos? Exactamente, para eso se tiene que normalizar las relaciones. Y eso, lo que tú ibas a decir, es lo que yo te iba a decir. Que hay ese intercambio cultural que tanto ustedes, muchos de ustedes, no sé si tú, pero muchos de ustedes han querido sabotear todos los intercambios culturales. No. Cuando podrían venir cantantes, grupos de música, de danza, de Cuba hacia aquí. Hay algo curioso. La inmensa mayoría de las personas más notables culturalmente, ya sea en la música urbana, en toda la gente que ha venido a Estados Unidos como parte del intercambio cultural, resulta, Lázaro, que cuando han visto lo mal que se vive en Estados Unidos, todos se han asentado aquí. Gente de zona, Jacob Forever, el otro, el chocolate, están todos aquí. Entonces, me parece que no está funcionando mucho la persuasión. Porque, por ejemplo, tú me dices que estás en contra de que Estados Unidos bloquea a Cuba. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tú crees del artículo 349? Que es un artículo mediante el cual el gobierno cubano bloquea a los artistas. A ver qué te parece. Mira, te voy a decir, yo solamente te voy a contar una anécdota pequeñísima. ¿Vas a responder esta o vas a contar otra cosa? No, por eso, te voy a responder con esta anécdota. Si yo fuese autoridad, ¿qué haría? Te voy a responder con esta anécdota. Hace poco estuve viniendo de regreso a mi casa, había un carro Jeep, con un muchacho ahí manejando, y en la música que ponía en su radio altavoz, ¿sabes cuál era la música que ponía? Era la música, mami, yo te quiero, mami, me gusta la pose del perreo, mami, a mí me gusta esa pose, yo sé que te gusta esa pose, con esa música. Oye, ¿tú qué crees? Que si yo fuese autoridad, ¿yo permitiría eso? ¿Tú le permitirías a tu hija que escuche eso? No, por más libertad que haya. Yo prohibiría eso. Esa cochinada es de denigrar a la mujer. Y eso se debería prohibir. ¿Me entiendes? Pero fíjate tú, qué casualidad que en Cuba todo lo que denigran a las mujeres, mira, déjame explicarte, Lázaro, en Cuba todo lo que denigran a la mujer, todas las letras más cochinas, están en todos lados. Sin embargo, da la casualidad que ese tipo de decretos, a la música que censura, es a la música contestataria, a la música urbana que habla de los problemas del país, de los derrumbes, de la viejita que no tiene comida, del gobierno que no permite elecciones libres, de la censura al arte. Entonces, tú lees las estadísticas del gobierno estadounidense, hay más de 50 millones que viven en la pobreza en Estados Unidos. Pero bajo el mismo patrón, si en Cuba hubiese un umbral de pobreza y hubieran esas estadísticas, 11 millones de cubanos viven por debajo del umbral de pobreza. Yo te puedo garantizar de que no, y te puedo garantizar, Eliezer, de que en Cuba... ¿Cuál es la cifra? ¿Cuánto se tiene en cuenta en Estados Unidos para que tú veas que en Cuba tenemos, excepto Mariela y 4 o 5 cubanos más, todos los demás estamos, según la norma de Estados Unidos o de la Unión Europea, todos estamos en la extrema pobreza. Imagínate tú con $20 si tú ganas más de $25,000, sí estás considerado en Estados Unidos en la extrema pobreza, porque los $25,000 no te va a alcanzar para nada. Muchacho, porque pero ¿qué familia en Cuba gana $25,000? Mira, aquí en Estados Unidos, te estoy poniendo tú, si tú ganas menos de $25,000 al año, ajá, ¿sabes cuánto se te va a ir en la renta? Pues solo si pagaras $1,500 al mes, son $18,000, casi todo lo que ganas al año se te va en la renta. Correcto. Imagínate el carro, imagínate las aseguranzas. Te voy a dar una noticia, Lázaro, te voy a dar una noticia que te vas a quedar pasmado. A ver, dime. Yo gano menos de $25,000 en los Estados Unidos y soy el único proveedor en este minuto de mi familia. Y es verdad que estoy con el cinturón apretado, pero tengo comida, tengo un techo, tengo un carro. Nunca voy a un restaurante porque no me lo puedo pagar. No hago turismo porque en los meses que llevo aquí mi estatus, mi condición no me lo permite, pero sí, es verdad lo que tú dices. Pago más de la mitad de mi salario de renta, pero con el otro, como la comida es tan accesible, hay en todos lados y no es cara,
yo puedo al menos alimentar a mi familia como nunca la alimenté en Cuba, jamás. Tengo internet en mi teléfono, tengo internet en todos los dispositivos que puedo tener, veo todos los canales del mundo, tengo televisor, tengo colchón, tengo una cama y tengo un pequeño apartamentito rectado. Yo tengo una vida digna. Gracias a Fidel Castro, tú eres una persona educada y preparada, ¿me entiendes? Tú podrás decir gracias a mis papás, pero ¿quién implantó ese sistema para que tú puedas tener esa educación que tú tienes? Bueno, gracias a Fidel. Gracias a Fidel Castro, yo estoy lejos de mis abuelos, fuera de mi país. Mis abuelos no conocen a mi hija. Gracias a Fidel Castro, hay miles de médicos que están 8 años separados de su familia y no pueden ir a Cuba. Gracias a Fidel Castro, se han ahogado con el fin del bloqueo. Gracias a Fidel Castro, se han ahogado en el mar más de 120.000 personas. Gracias a Fidel Castro, se han podrido en las cárceles de Cuba cuando nadie escuchaba, hace décadas atrás, jóvenes desde 15 años, 14, 16 años, que pasaron por trabajo forzado, que trabajaron por abuso de todo tipo. Gracias a Fidel Castro, Latinoamérica, Perú, El Salvador, Nicaragua, han visto correr la sangre de tantos jóvenes militando en movimientos extremistas de izquierda para tomar el poder, extorsionando, estafando, matando a personas. Esa es la escuela de Fidel Castro, esa es la escuela del Che Guevara, esa es la escuela de todos estos revolucionarios guerrilleros que nunca tuvieron el valor ni los cojones para enfrentarse políticamente en elecciones a nadie, porque fueron tremendos cobardes y mataron, encarcelaron, persiguieron, difamaron, destruyeron la moral, la familia, la dignidad de todo el que se les opuso. Hay que tener realmente un nivel de pudrición mental para el día de hoy venir y a decir que es la esperanza de América Latina. Pues si será la esperanza de América Latina, no sé, porque la esperanza de Cuba no es. El pan de Cuba no es. Las comunicaciones de Cuba no es. La infraestructura y la carretera de Cuba no fue. Jamás en la vida. La felicidad de nuestros ancianos, la prosperidad de nuestro pueblo, jamás en la vida fue. No me venga a ofender mirándome a la cara aquí. Una persona que ha estado preso en 8 provincias, con su esposa embarazada, que jamás en la vida me he llevado un pare, jamás en la vida he ofendido a nadie. Y por simplemente querer cambiar las cosas que no funcionan en mi país, he conocido unas cuantas cárceles, he conocido el abuso, he conocido la tortura mental, psicológica, contra mi padre, contra mi familia. Me han robado mis bienes, absolutamente todo. ¿Crees que uno es mongólico? ¿Qué estamos hablando aquí? Permitir un debate respetuoso sobre cualquier... Pero creo que es burlarse de las víctimas de todos estos 60 años, es burlarse de los médicos cubanos que hoy están con el corazón, con sus lágrimas, rogándole prácticamente a un gobierno que no lo eligió nadie.